Hola, ¿qué tal? Soy Amy y estoy aquí de nuevo. Hoy he salido un poquito de la costa tropical y me he tirado un poquito más al oeste y estoy aquí en la Costa del Sol, aquí en una de nuestras agencias colaboradoras. Estoy aquí con Mónica de Jaleno y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la hipoteca en el mercado de hoy, tanto para compradores como para vendedores. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Por venir. Muchas gracias por tenernos aquí. Es una oficina súper bonita y vamos a hablar un poquito sobre la hipoteca. Entonces, algo muy importante para compradores en el mercado, entonces también para vendedores, es una pregunta si los compradores no residentes pueden conseguir hipotecas. Totalmente. De hecho, España está en de los top 3 para los no residentes como destino deseado. Entonces, España está enfocada totalmente al turismo, al servicio. Sí. Y los compradores que no sean residentes pueden tener una hipoteca un máximo hasta el 70% del valor de la propiedad. Hasta el 70%, pues eso es algo muy interesante, tanto para compradores como vendedores, porque bueno, si puedes conseguir 70% como no residente, yo creo que hay muchos compradores que se creen que no pueden conseguir hipoteca aquí en España. Totalmente. Entonces eso es algo muy interesante. Los bancos españoles están cada vez más y más abiertos al mercado extranjero. Perfecto. Y bueno, por supuesto, ¿quién no va a querer venir a España con el tiempo que tenemos, el clima, el estilo de vida? Por supuesto. Es un sitio muy interesante. Bueno, otra pregunta es como depósito para entrar en una hipoteca, ¿qué cantidad de dinero necesita un comprador para poder meterse en una hipoteca aquí en España? A ver, nosotros por ejemplo siempre recomendamos, por más que el máximo sea un 70% del valor de la propiedad, sí, de la hipoteca, siempre intentamos ponernos en un caso un poquitito más negativo. Vale. Para que el comprador esté preparado y que luego, si sale algún inconveniente, no sea nada importante. Entonces, digamos que un 60% máximo de hipoteca en un caso ejemplo, lo cual nos dejaría el 40% restante del valor de la propiedad, que tiene que venir de los propios ahorros del cliente. Y luego una media entre, digamos, un 12 y un 15% para gastos adicionales que incluyen pues la notaría, la gestoría, los impuestos, que dependen también de cada región. No hay un impuesto único, depende si la propiedad, por ejemplo, se compra en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, va un poquito por las regiones. No difiere tantísimo, pero es importante también saberlo. Y luego, si el opening fee del banco, por la hipoteca y los gastos derivados de, por ejemplo, la evaluación de la propiedad. Vale, perfecto, pues muchas gracias, muy interesante. Entonces es algo que es bastante asequible. Sí. Y una cosa que es muy interesante, aunque vosotros tenéis la oficina aquí en Marbella, podéis ofrecer hipoteca, por supuesto, a cualquier comprador en toda España. Totalmente. Nosotros trabajamos en toda España, acompañamos al cliente, no importa que esté desde Asturias a Galicia, Madrid, estamos en todos lados. Otra pregunta que yo creo que es importante también es ¿qué documentación necesita un comprador para poder empezar el proceso de una hipoteca? A ver, realmente hay algunos documentos que son básicos y comunes para todos los países, como pueden ser el pasaporte, por supuesto, el NIE en España, que es el documento de identidad nacional para extranjeros, una prueba de fondos para hacer frente al pago no cubierto por la hipoteca. Esos serían, digamos, los básicos. Y luego, dependiendo del perfil del cliente, ya sea un empleado, un dueño de empresa, por ejemplo, un autónomo, un autónomo
o incluso si está retirado o jubilado, Sí, los documentos difieren. vale. Entonces, en el momento en que nosotros hablamos con el cliente Sí. y confirmamos todos los datos, ya sabemos directamente qué tipo de documentación basarnos y solicitarle para crearle su perfil Sí. y directamente ir a por los bancos. Perfecto, entonces ellos simplemente se tienen que poner en contacto contigo y tú a partir de ahí tú les puedes ir aconsejando la documentación que tienen que aportar. Efectivamente. Además, los compañeros hablan hasta 11 idiomas. 11 idiomas. Fenomenal, fenomenal, perfecto. Así que cubrimos todas las nacionalidades. Cuando hay alguna que, por ejemplo, no podamos dentro del equipo, buscamos alternativas para que el cliente se sienta cómodo. O sea, siempre hay maneras de hacerlo sentir en casa, incluso antes de que compre la casa. Perfecto, entonces es un servicio súper completo con muchísima atención para el cliente. Eso es muy, muy importante porque muchas veces para el no residente puede ser un proceso, como no es muy familiar, no hablan el idioma, pues puede ser un poco, no que da miedo, pero Sí. no es siempre lo más fácil. No es tan cómodo, sí. Por eso nosotros, lo más importante para nosotros es la confianza y la empatía. De ahí que, por ejemplo, nuestros honorarios Sí. no se apliquen más que una vez que el cliente ha obtenido una oferta hipotecaria. Genial. Es decir, una vez que aplican por un estudio hipotecario con sus datos, etc., es totalmente gratuito, no tienen ningún tipo de compromiso. Entonces, trabajamos en su caso, le pedimos los documentos Perfecto. y hasta que no tenemos en la mesa una oferta para hacerle llegar su propiedad soñada real, nos aplicaría a los honorarios. Pues eso también es algo muy interesante, así que puedes preguntar a Mónica y a Venus sin compromiso sobre la hipoteca. Eso es algo que es muy interesante para todos los compradores. Otra cosa que creo que es muy importante que deberíamos hablar sobre ello es del valor de la propiedad. ¿Qué porcentaje de hipoteca podemos esperar tener del valor completo de la propiedad? Del valor de la propiedad, yo siempre digo que más o menos 60 aproximadamente. Un 60. Luego también hay que tener en cuenta la evaluación Sí. que viene del banco. La tasación. La tasación, Sí. efectivamente. Entonces, como está el mercado hoy en día en España, Sí. el cliente siempre va a salir ganando. Perfecto, perfecto. Pues eso es una buena noticia, porque claro, yo creo que también para vendedores es algo muy interesante entender eso, porque mucha gente se cree que, bueno, voy a tener la tasación que va a ser igual que el valor de mi propiedad. Normalmente sí es el caso, pero no siempre, entonces... Efectivamente, por eso nunca hay una regla genérica. Ante la duda siempre es mejor consultar Sí, para no llevarse ninguna sorpresa y nosotros guiamos. tener toda la información. Sí. Perfecto, genial. Otra cosa que yo creo que también tenemos que tocar un poquito es ahora mismo, y más en España, en toda Europa, que los intereses ahora mismo son bastante interesantes. ¿Me puedes contar un poquito sobre el tema? Efectivamente, sorprendentemente y muy positivamente, los intereses actuales en España son los más bajos de Europa y hay una previsión de que se mantengan así. Con lo cual, actualmente estamos en julio de 2025. Sí, ojo, esto ahora mismo son consejos para julio de 2025. Si luego estás viendo este vídeo más adelante, pues ponte en contacto con Mónica y ella ya te puede aconsejar algo más si se cambia. Siempre depende de la unión, de la situación política, etcétera. Sí. Pero aún así, con toda la situación que hay actualmente, España aún así se mantiene bastante estable. En una media diría de entre el 2,6 y 2,8. Está muy bien. Está muy bien. Entonces ahora es el momento realmente para coger hipoteca aquí en España en vez de hipotecar una propiedad, por ejemplo, primera vivienda en otro país. Totalmente. Nosotros nunca recomendaríamos arriesgar Sí. la propiedad, la principal propiedad Sí. en su ciudad o país natal por una casa vacacional o una inversión en el extranjero, teniendo en su país original además un interés, o sea, un ratio de interés mayor, con lo cual le va a salir bastante más caro a la larga. Entendemos que puede ser un poco
como tú has dicho, Sí. no que asuste, pero que incomode un poco, ¿no? Sí. El- Un poco de respeto. Claro, efectivamente, el respeto. El pedir una hipoteca en un país extranjero, etcétera, la barrera lingüística, etcétera, etcétera, pero para eso estamos nosotros. Perfecto, perfecto. Pues fíjate, ahora mismo parece que es un momento muy interesante para que los compradores invierten en propiedades aquí en España. Entonces, Mónica, una última pregunta, y es una pregunta que muchísimos clientes quieren saber la respuesta, es: ¿una hipoteca se puede conseguir para finca rústica o no? Sí, se puede. Se puede. Se puede. No es imposible. A ver, realmente es importante tener en cuenta que es una operación más compleja Vale, y requerirá más tiempo, Sí. más documentos, sí, unos tipos de licencia especiales para fincas rústicas y un valor de propiedad para la hipoteca menor. claro, más limitado. Digamos, sí, estará más limitado. Alrededor de la mitad, o sea, Vale. un 50% del Vale. valor de la propiedad, Vale. aproximadamente. Pero lo importante es que sí se puede, no es una operación imposible. Imposible, no hay nada. Vale, perfecto. Ahí nos metemos nosotros. Genial. Aquí en Aveno se puede. Pues fenomenal, muchísimas gracias, Mónica. A ti. Yo creo que toda esta información es muy interesante para compradores que quieren comprar, tanto como vendedores que quieren vender, para que ellos entiendan las ventajas y limitaciones que propone una hipoteca para un comprador. Así que muchísimas gracias por tenernos aquí. Muy amable y bueno, espero que nos vemos muy pronto. Si tenéis, Sin duda. si tenéis dudas, si necesitas más información, pues no dudas en ponerte en contacto con Mónica y con Aveno, que toda la información estará incluido tanto aquí abajo en este vídeo que en nuestra página web. Muchísimas gracias. Muchas gracias.